Otra forma de reprogramar el subconsciente es a través de la programación visual, mensajes o asociaciones. Hola a todos. ¿Alguna vez te ha pasado que viendo la televisión, algún video, noticia, película o anuncio comercial, alguna imagen o mensaje en particular captó tu atención? ¿De modo que experimentaste alguna sensación o sentimiento? Cuando vemos la televisión, videos, anuncios, imágenes o mensajes que captan nuestra atención, es decir, que de alguna manera nos impactan, enseguida de haber llamado nuestra atención, nos tornamos más sugestionables, y es cuando comienzan a darnos la información que quieren que aceptemos como verdad, como válida o necesaria, etc. En el momento que captan nuestra atención o nos dejamos impresionar con una imagen, burlan la mente lógica o consciente y entran a la mente subconsciente. Ahora, esa información quedará en ti. Seguramente les ha pasado que después de haber visto una imagen impactante o un mensaje igual de impactante, te quedas con esa información o vas pensando en ello por el resto del día. Mientras la mente consciente está ocupada tratando de desentrañar el mensaje, la mente subconsciente lo capta, lo acepta todo sin discreción. Si se desorienta la gente con información o con desinformación hoy día, desconcierto o confusión, resulta muy sencillo programar su mente subconsciente. En este video aprenderemos a llevar a cabo el gesto contrario, reprogramar positivamente tu subconsciente. La sugestionabilidad es la facilidad para aceptar, creer y asimilar información sin analizarla. En ese estado, el espectador está tan ensimismado, tan concentrado en lo que está viendo, que parece hipnotizado. Para él no existe nada salvo el objeto de su atención. Si la persona no analiza la información a la que se expone, es muy probable que la acepte, la crea y la asimile, porque no hay filtro que la analice. Es lógico pensar, pues, que cuando más sugestionable seas, menos analítico serás. Pero también se puede expresar a la inversa. Cuanto más analítico seas, menos sugestionable. En consecuencia, más dificultades experimentará tu cerebro para entrar en un estado alfa o caer en trance, o entrar a un estado meditativo. He aquí una regla básica. No mires nada en televisión, ni en internet, ni participes en ninguna clase de entretenimiento que no quieras experimentar, ni antes de irte a dormir, ni nunca. Pero es importante también entender que no todas esas imágenes impactantes van a definir nuestra realidad con solo haberlas visto una sola vez. Sin embargo, para algunas personas sí es posible, pero para la mayoría se necesita estar expuesto constantemente a las mismas imágenes o información. Entonces, con la repetición, se estará configurando el subconsciente y por lo tanto creando una realidad similar a la programada. Generalmente, la información visual que vemos en anuncios en televisión o publicidad busca, en primer lugar, captar nuestra atención, para luego vendernos algo o darnos información que ni siquiera tiene argumentos o bases sólidas o que necesitamos. Es una forma inmoral de vendernos algo o de darte información para que la aceptes como verdad o como necesario. Una forma de no caer en este tipo de programación es cuestionando la información. Cuando cuestionamos lo que vemos, impedimos que toda la información llegue al subconsciente, porque cuando pones en duda algo,
quiere decir que no crees en ello, que necesitas argumentos para aceptarlo como válido o como verdad. Es decir, hay un filtro mental. Ahora, mi sugerencia para todos aquellos que están comprometidos en cambiar sus programas subconscientes es reducir el tiempo que ves la televisión o videos que no aportan valor para ti o para tu nueva reprogramación. Piensa esto, de las 24 horas del día, suponiendo que duermes 7 o 8 horas y 1 o 2 horas las inviertes en tu nueva programación, ¿qué estás haciendo con el resto del tiempo? ¿Cómo estás reprogramando al subconsciente el resto de tu día? ¿A qué lo estás exponiendo? ¿A qué imágenes? ¿A qué información? Si quieres una reprogramación más rápida, será mejor que lo que ves o escuchas el resto del día sea productivo o te aporte valor. Es decir, que puedes ver o escuchar información que esté relacionada con tus sueños, con tus metas u objetivos, porque mientras más tiempo estés reprogramándote, más rápido verás resultados en tu vida. Entonces, ¿cómo podemos usar la programación visual para beneficio nuestro? A eso le podemos llamar película mental o película de tu futuro o Mind Movie. ¿Y qué es tu película del futuro? Se trata de elegir las imágenes bien de sí mismos o bien de un acontecimiento futuro y organizarlos de manera secuencial, de tal modo que narren cómo será ese futuro. Puedes pensar en palabras, frases o afirmaciones concretas para añadir a las escenas. Estas frases se colocan sobreimpuestas en las imágenes. Y también puedes elegir una canción de fondo, la que más te inspire o que te emocione. Ahora, ¿cómo hacer para que la película mental tenga un mayor impacto en el subconsciente? Una de las herramientas que aconseja el Dr. Joe Dispenza para hacer que el cerebro o la mente se hallen más sugestionables o se abra la puerta del subconsciente es el usar un caleidoscopio. Se trata de observar un video del caleidoscopio antes de mirar tu película mental de tu futuro. ¿Por qué? Porque ayuda a alcanzar y sostener con los ojos abiertos el estado de trance alfa y zeta que abre la puerta entre la mente consciente y la subconsciente. Es decir, es una forma de entrar en un estado de trance o un estado hipnótico o más sugestionable con los ojos abiertos o estando despiertos. Si entras en estado alfa, teta, mientras meditas o ves tu película mental, eres más sugestionable a tu propio proceso de programación. Esta idea es importante porque cuanto más sugestionable eres a la hora de mirar tu película mental, menos probabilidades hay de que la mente analítica intervenga con sus dudas internas mentales, como ¿dará resultado? ¿Esto me servirá? Entonces, el caleidoscopio induce a un estado de trance con el fin de que tu subconsciente se abra a la programación y por lo tanto, tu película mental es ahora el programa, tu nuevo programa. Estas películas mentales influyen en tu mente subconsciente al igual que influyen los anuncios de la televisión, pero de manera más positiva, abierta y constructiva. Cuando los pensamientos del cerebro se acallan, la mente consciente ya no analiza la información entrante. Como consecuencia de ello, cualquier mensaje al que nos expongamos en este estado quedará codificado en el subconsciente, igual que si grabaras algo en video o en audio para reproducirlo más tarde. Es decir, estamos grabando un nuevo programa en la mente inconsciente. Así que para todos los que quieran diseñar una Mind Movie
o una película mental personalizada con tu propia música, imágenes, clips, afirmaciones y con caleidoscopio, les dejaré el enlace en la descripción y en el primer comentario. Un abrazo y un saludo para todos.